Por supuesto, hoy, domingo de resurrección, vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Y hay un versículo muy importante y que a la vez para mí es muy impactante, emocionante realmente. Es Mateo 28:6, cuando hablamos del tema de la resurrección, por cierto. Pero ¿qué dice Mateo 28:6? Lo que aparece en este versículo, la declaración que se hace allí, es algo contundente. Y como les decía, es algo realmente muy emocionante. ¿Para quiénes? Para toda la humanidad que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y a la vez es una gran esperanza para la humanidad que todavía no tiene a Cristo. Pero antes de pasar a leer el versículo, pensemos en lo siguiente. Jesucristo, Dios hecho hombre, quien había hecho toda clase de milagros, maravillas, prodigios y de señales que testificaban que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, el Salvador, había reunido ya una gran cantidad de seguidores y de personas que habían creído en Él. Personas como los apóstoles y aquellas mujeres, entre las cuales estaba, por ejemplo, María Magdalena, que habían dejado muchas cosas, no solamente familias, sino que habían dejado posiciones importantes, como aquella otra que era esposa de un funcionario del gobierno del rey Herodes allí. Habían dejado muchas cosas porque habían puesto su fe en Jesucristo como el Mesías Salvador. Pero resulta ser que 3 días antes, a lo que vamos a leer en este versículo, Él había sido crucificado, había sido muerto. Y realmente cuando se veía una persona crucificada, ¿qué se estaba viendo allí? Se estaba viendo una persona completamente derrotada. Quien cambia la visión de la cruz es Jesucristo con su obra. Porque la obra que Él hizo allí, con su muerte en la cruz, se convierte en la más grande victoria del Señor, de Dios y por supuesto del pueblo de Dios. Él transformó lo que era una derrota, la cruz, un instrumento de tortura y de muerte, se ha convertido ahora en un símbolo de victoria, de esperanza, por la obra que hizo Jesucristo, culminada allí en aquella cruz. Pero para la humanidad de aquel tiempo veían a alguien aparentemente derrotado. Ahora sí leamos Mateo 28:6. Ya han pasado 3 días de la muerte de Jesucristo. Es muy temprano en la mañana. Y van allí para tomar el cuerpo de Él y hacerle cierto procedimiento que era costumbre en aquel tiempo, de cubrirlo con ciertos aceites y especias, etc. Ya había pasado el día de reposo, que era el sábado. Recordemos que Jesús murió viernes. El sábado era el día de reposo, el Sabbat, de ahí viene la palabra sábado. Y el domingo en la mañana, entonces, cuando llegan allí, en Mateo 28:6, reciben esta declaración: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Eso fue declarado por un ángel a aquellas mujeres que fueron allí a embalsamar al Señor Jesucristo. Entonces, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y por supuesto, el lugar, ¿cómo estaba? La tumba estaba vacía y sigue vacía hasta el día de hoy, porque aquel que fue colocado allí, cuyo cuerpo fue puesto en aquella tumba, resucitó y vive hoy, siendo una gran manifestación de gozo para el pueblo. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, cuando Él iba a entrar en todo este proceso de su apresamiento, muerte, antes de todo eso, Él les dijo a ellos: su tristeza se convertirá en gozo. Y así fue. Y así ha sido. Por ejemplo, hoy que estamos recordando, estamos celebrando el domingo de resurrección,
Me di cuenta que todos ustedes tienen un gozo muy especial, que todos tenemos un gozo especial, no porque Él resucitó hoy, sino porque recordamos su resurrección. Imagínense aquellos que estaban allá, que lo vieron morir y que luego entonces se encuentran con que Él ha resucitado. No está muerto, Él vive. Pero vamos a dar una brevísima definición de resurrección. Es un retorno a la vida luego de haber muerto. Es un retorno a la vida luego de haber muerto. En la Biblia hay ejemplos de personas que fueron resucitadas por el poder de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está aquella persona que había muerto y que tuvieron que arrojar el cuerpo de él porque venía una banda de asaltantes rápido a la cueva cuando lo iban a sepultar. Y resulta ser que esa cueva era la tumba del profeta Eliseo. Y dice la palabra de Dios que cuando el cadáver tuvo contacto con los huesos del profeta Eliseo, el hombre resucitó. También el hijo de aquella mujer de Sunem, que fue resucitado también por Eliseo. Está el caso del profeta Elías, que resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Y en el Nuevo Testamento, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, de aquella hija del principal de la sinagoga, que el Señor Jesucristo hizo ese milagro. Y por supuesto, una de las más famosas resurrecciones del Nuevo Testamento es la del amigo de Jesús, Lázaro, que tenía 4 días de haber muerto y fue resucitado. Pero todas esas personas que fueron resucitadas por el Señor, por Dios, por el poder de Dios, luego murieron. Al pasar el tiempo murieron como todos los seres humanos. Pero el Señor Jesucristo resucitó para estar vivo por siempre y para siempre, para nunca más morir, siendo, como dice la palabra del Señor, primicia de aquellos que un día vamos a resucitar. Los cristianos, cuando muramos físicamente, vamos a ser luego resucitados para estar en cuerpo también, en un cuerpo especial que Dios nos dará por siempre en la presencia de Dios. La resurrección, entonces, decía, es un retorno a la vida luego de haber muerto. Pero la resurrección de Jesucristo, ya metámonos de lleno en esto, es uno de los momentos esenciales de la historia de la salvación, durante el cual Jesús, pocos días después de haber muerto en la cruz y de haber sido puesto en el sepulcro en la tarde del Viernes Santo, fue levantado corporalmente para iniciar un nuevo orden de vida. Como decía, Él es la primicia de la resurrección. La resurrección de Jesucristo es entonces un hecho histórico. ¿Y qué quiero decir con esto? Que fue algo que realmente sucedió. Es algo verídico, no es un mito, no es una fábula, no es un cuento, no es una metáfora, es una realidad. Fue algo que realmente aconteció. Y hay muchas pruebas históricas que no me voy a meter en esa parte hoy, quizá mencionaré algunas de las pruebas de que el Señor Jesucristo resucitó. La resurrección de Jesucristo 3 días después de haber muerto es, junto con su muerte en la cruz, la base fundamental del Evangelio. Así es. Y no solamente su muerte en la cruz, me refiero a su obra de salvación, porque la obra de salvación de Jesucristo no es la muerte en la cruz. No, esa es la culminación de la obra de salvación. La obra de salvación de Jesucristo abarca todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que hacer para salvar al ser humano. Desde hacerse hombre, hacerse un ser humano, Dios dijo venir a este mundo, dejar su lugar en el cielo y hacerse un ser humano. Ya ahí comienza todo el proceso de la obra de salvación. Y aún podíamos agregar más, pero me estoy enfocando en la parte de Jesucristo, porque aún el Dios preparar un pueblo, Israel, a través del cual venir y hacerse hombre, todo eso tiene que ver con la obra de salvación. Pero si nos enfocamos en la obra de salvación de Jesucristo, comienza desde el hecho de que se hizo hombre. Cada vez
que Jesucristo vencía una de las tentaciones que le puso Satanás, y no me refiero solamente a las tentaciones que él recibió, que aparecen en la Biblia, cuando estaba en aquel ayuno, cuando inició su ministerio, aquel ayuno de 40 días, que Satanás le hizo esas 3 famosas tentaciones. No solamente me refiero a esas. Usted puede estar seguro que Jesucristo fue tentado muchísimas, miles de veces por Satanás. Tentaciones que ni aparecen en la Biblia, pero la palabra de Dios dice que Jesucristo fue tentado en todas las cosas. Fue tentado en todo por Satanás. Claro, Satanás quería contaminarlo, pero cada vez que Jesucristo vencía una tentación, cada vez que Jesucristo se sometía al Padre y obedecía al Padre, era una victoria. Era una victoria que le acercaba cada vez más a aquella gran victoria que era su muerte en la cruz del Calvario. O sea que Jesucristo iba de victoria en victoria, de gloria en gloria, de éxito en éxito, constantemente, porque siempre obedeció al Padre, siempre se sometió. Y la obra de salvación abarca todo eso, todo lo que Jesucristo tuvo que hacer para salvarnos. Entre eso estaba el mantenerse con una vida inmaculadamente santa, para todavía ponerle más énfasis. Una vida completamente santa. Cada vez que él mantenía esa santidad ante las tentaciones, era una victoria y era parte de la obra que él tenía que hacer para salvarnos. Si Jesucristo no se hubiera mantenido santo, no hubiera calificado para ser nuestro Salvador. Continuemos. En 1 Corintios 15, del 13 al 4, podemos leer lo siguiente. Porque primeramente, dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, o sea, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque las Escrituras, la Biblia, el Antiguo Testamento en este caso, profetizó todo esto de la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando Cristo murió en la cruz, ya todo lo necesario para nuestra salvación así fue hecho. Ya había sido hecho, realizado por Él. O sea, que la resurrección de Jesucristo no era necesaria para que el ser humano fuese salvo, para que hubiera salvación. No era necesaria para Jesucristo tener la victoria sobre el pecado. No, la salvación no era, la resurrección no era necesaria para eso. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 19:30 dice lo siguiente. No se olvide de lo que dice la Biblia. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, estamos hablando cuando estaba ya crucificado, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esa frase que aparece allí cuando dice consumado es, significa todo lo que tenía que haber sido hecho, todo lo que era necesario que se hiciese para que hubiera salvación para la humanidad, ya fue hecho, ya lo hice, consumado es. Ya Él estaba terminando su obra salvífica por la humanidad y sencillamente ahí entregó su espíritu al Padre. Todo lo necesario para la salvación en ese exacto momento ya había sido realizado por el Señor Jesucristo. La resurrección no era necesaria para la salvación, no se olvide de eso. La resurrección, ¿qué es entonces? ¿Qué implica? Es la prueba final de que Dios Padre había aceptado la obra sacrificial de su Hijo, el sacrificio que hizo Jesús, como buena y válida. Y es un testimonio contundente de que Jesús es quien Él dijo ser, que realmente es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Dios hecho hombre, el Mesías, y más cosas que Él dijo. El descendiente de David que había de venir, por ejemplo. O sea, eso es lo que muestra la resurrección. La resurrección ya es una prueba para los ojos humanos
de que ya la salvación había sido dada. Pero ¿cuándo fue dada la salvación? Cuando Él murió en la cruz. Consumado es. Ya allí Él venció a la muerte. Fíjense que la palabra de Dios dice que Jesucristo venció la muerte, venció a Satanás, venció con su muerte en la cruz. No dice que con su resurrección. La resurrección es la manifestación a la humanidad y aún al mundo espiritual acerca de la victoria que Él ya tuvo 3 días antes cuando murió en aquella cruz. Debemos estar claros que fue Dios quien resucitó a Jesucristo. Miremos Romanos 4:24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién fue que levantó a Jesucristo entre los muertos? Dios. Fue Dios quien lo hizo. Y aún miremos Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Y aquí se nos dice algo más específico. Cuando hablamos de que Dios levantó de los muertos a Jesús, aquí ya se nos especifica más que fue Dios Espíritu Santo. Fue aquel que le dio nuevamente aliento de vida al cuerpo de Jesucristo para que fuese levantado de entre los muertos, mostrando la victoria que días antes había realizado en aquella cruz del Calvario. Quiero enfocarme ahora en el primer discurso del apóstol Pedro, el cual aparece en Hechos capítulo 2. Hagamos un breve recuento del contexto en el cual el apóstol Pedro da este discurso. Ya el Señor Jesucristo había muerto, había resucitado y durante 40 días se le había estado apareciendo a sus discípulos, a aquellos que habían puesto su fe en Él como Señor y Salvador. Hechos 1 nos narra acerca de que Jesucristo vuelve al cielo. Dios Hijo vuelve a su lugar en el cielo, a la derecha de Dios Padre, y que entonces a Él, antes de irse al cielo, le había dado órdenes a sus discípulos, a sus seguidores, a los hijos de Dios, que esperaran la promesa del Padre, refiriéndose a la venida del Espíritu Santo, y que no salieran de Jerusalén hasta que viniera entonces el Espíritu Santo. Hechos 2 inicia con la venida del Espíritu Santo, y que, como dice Hechos 1, aquellos que estaban esperando la promesa del Padre estaban reunidos en Jerusalén en un aposento, en el aposento alto, en una habitación grande, donde se reunían a orar, a alabar al Señor, y que estaban reunidos como 120 cuando vino el Espíritu Santo. Entre esos 120 estaban los discípulos del Señor, entre los cuales estaban los apóstoles. Cuando digo los discípulos del Señor, no me refiero exclusivamente a los apóstoles. Los apóstoles eran discípulos del Señor, claro, pero había muchos otros más discípulos del Señor. Recuérdense los 70 que el Señor envió y otras cantidades más de discípulos que vamos a mirar más adelante. Estaban reunidos en aquel aposento alto, incluyendo a María, la madre del Señor, y los hermanos de Jesús. En Hechos capítulo 1 nos dice acerca de esto último que estoy diciendo también. Y estando allí reunidos, vino el Espíritu Santo, llenó de su presencia y poder a esos como 120 que estaban allí, que empezaron a hablar en lengua, y que personas que estaban allí, porque ese era el día de Pentecostés, y estaban en Jerusalén miles de judíos que habían venido no solamente de diferentes ciudades, pueblos y regiones de Israel, sino de diferentes lugares y países del mundo. Estaban visitando más bien Jerusalén en celebración, conmemoración de la fiesta de Pentecostés.
Entonces, a estos 120 que comenzaron a hablar en otras lenguas dadas por el Espíritu Santo, declaraban las verdades de Dios y del reino de los cielos en diferentes idiomas. Muchos de los idiomas eran hablados por esas personas que habían venido de otros países. La Biblia menciona algunos de esos idiomas y de las regiones de las cuales venían esas personas que hablaban esos idiomas también, y recibieron mensajes de Dios, proclamaciones del Evangelio del Señor Jesucristo en esas lenguas por el poder del Espíritu Santo. Entonces una multitud inmensa va hacia aquel lugar, porque cuando llegó el Espíritu Santo hubo un gran estruendo, un gran alboroto, una gran algarabía, y las multitudes se acercaron a aquel lugar. En un principio algunos ocurrentes decían, es que están borrachos. Entonces el apóstol Pedro se levanta y da su primer discurso. En medio de ese discurso comienza a declarar lo siguiente. Vamos a enfocarnos en lo que dice Hechos 2 del 22 al 37 y lo vamos a ir viendo en diferentes secciones, esta porción del discurso del apóstol Pedro. La primera sección que vamos a ver es Hechos 2 del 22 al 23. Ya sabemos el contexto. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Recordemos, habían pasado ya 50 días de la muerte del Señor Jesucristo. Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. Jesucristo murió un viernes en el cual se celebraba la Pascua judía, que es una de las fiestas solemnes del Señor. Y el apóstol Pedro le habla al pueblo y le dice estas palabras, que son fuertes y firmes y hasta acusatorias, pero a la vez le está diciendo una gran verdad, una sumamente importante verdad al pueblo. Ahora miremos el verso 24, siempre en Hechos capítulo 2. Sin embargo, Dios lo resucitó. ¿De quién está hablando? ¿A quién fue que resucitó? A Jesucristo. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¡Wow! ¡Qué tremenda la expresión que usa el apóstol Pedro! Era imposible que la muerte mantuviera bajo su dominio a Jesucristo. Pero ¿por qué era imposible que la muerte mantuviera dominado a Jesucristo? Porque Jesucristo es Dios Hijo. Él es Dios y es imposible que la muerte pueda dominar a aquel que es la vida, que es el creador de la vida y que en sí mismo es la vida. La muerte no podía mantener bajo su control a Dios. Jesucristo es Dios hecho hombre. Muchos se creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y no caen en cuenta que Jesucristo es Dios hecho hombre. Por lo tanto, Él es Dios, Él es Dios Hijo. Sigamos mirando Hechos 2, ahora los versos del 25 al 28. Recordemos que todo esto es parte del discurso de Pedro, de esta predicación que está dando. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. El apóstol Pedro, conocedor de las Escrituras, o sea, del Antiguo Testamento en este caso, está citando el Salmo 16 del 8 al 11. Claro,
El apóstol Pedro estaba siendo ayudado por el Espíritu Santo para dar esa predicación tan especial. Veas entonces el Salmo 16 del 8 al 11, si quieren tome nota, donde es que Pedro se está basando para hacer esta cita de lo que dice David. ¿Qué es David? El rey David. David era y es aún hoy en día uno de los hombres de Dios más respetados por los judíos, tanto como estadista, como siervo del Señor, como profeta de Dios. Y el apóstol Pedro está citando entonces ese Salmo 16, los versos del 8 al 11, como profecía que estaba enfocada en la resurrección de Jesucristo. Cuando dice: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, que el cuerpo de Cristo, del Salvador, del Mesías, se pudra, se corrompa, se dañe. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Continuemos en Hechos 2, pero ahora los versículos del 29 al 31. Y dice: hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Inclusive hoy en día, si usted va a Israel, le dicen dónde está la tumba de David, que está en el monte de Sión, y uno puede visitar ese lugar. No solamente hoy, en el tiempo del apóstol Pedro, sino todavía en este tiempo se sabe con exactitud dónde está la tumba del rey David. El verso 30 en adelante: era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción, como decía hace un momento, que su fin fuera que su cuerpo se pudriera, como sucede con los seres humanos normalmente cuando mueren, que pasan los días y el cuerpo se pudre y llega y se vuelve ceniza con el tiempo. No, eso no iba a pasar con este descendiente del rey David, del cual el mismo David profetiza. El apóstol Pedro se está basando en esto, en el Salmo 132, 11 y en el Salmo 16, verso 10. Pedro estaba diciendo que la resurrección de Cristo fue profetizada por el rey David unos 1000 años antes de Jesucristo. ¡Wow! Dios sabía todas las cosas y sabe, por supuesto, todas las cosas. Por eso es que Dios es Dios. Una de las características de Dios es que Él es omnisciente, o sea, todo lo sabe, todo lo conoce. Ni el pasado, ni el presente, ni el futuro es desconocido por Dios. En el verso 32: a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Nuevamente vemos que ¿quién resucitó a Jesús? Dios. De la resurrección de Cristo no solamente eran testigos Pedro y los otros 10 apóstoles. Recordemos que ya Judas se había suicidado y con su traición él mismo fue eliminado de su posición apostólica, sino que también aquellos 120 que estaban reunidos con el apóstol Pedro también habían sido testigos de la resurrección de Cristo, y que podían testificar de que esta resurrección era una realidad, no era un mito, era un hecho ya histórico. Y Pedro le habla enfrentando a esta multitud, diciéndole esta gran verdad. Miremos acerca de esto de testigos de la resurrección. Primera de Corintios 15, del 3 al 8. Allí el apóstol Pablo declara lo siguiente, enseñándoles a los cristianos de Corinto: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto lo leímos hace un momento. Continuamos. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Fíjense cómo en un momento dado el apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo se le apareció a ¿cuántos cristianos a la vez? A 500. A 500 en el verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, que Jesucristo tenía por lo menos ¿cuántos discípulos? Cuando Él murió y resucitó, por lo menos tenía 500 discípulos. Y muchas veces se limitan a decir como que si los únicos discípulos fueran los apóstoles, los discípulos del Señor como si fueran 12. No, los apóstoles eran 12, sí, pero discípulos Él tenía como 500. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, o ya de manera específica, y el último de todos como a un abortivo me apareció a mí, porque el apóstol Pablo dice como un abortivo, como fuera del tiempo, porque ya habían pasado varios años de la muerte y resurrección de Cristo, cuando Él se le apareció a Saulo de Tarso, a quien luego se le cambió el nombre por Pablo, cuando este hombre iba camino a Damasco para seguir persiguiendo, apresando, torturando a los cristianos. Y allí entonces se convierte al Señor Jesucristo. Esto que dice Pablo y lo que declara Pedro es un testimonio contundente de la veracidad de la resurrección. Miren, no estamos hablando de un testigo. En un juicio normal, una persona podría llegar a ser condenada solamente por el testimonio de un testigo. Hay veces que se habla en los juicios del testigo principal. Pero aquí no hay un testigo principal de la resurrección de Cristo. Aquí se nos está diciendo que hay por lo menos, o sea, no se limita a, por lo menos hay 500 testigos de la resurrección de Cristo. Y cuando hablamos de prueba de la resurrección, estamos hablando de algo que en un juicio que se le haga a alguien para comprobar si esto es real o es mentira, se presentan 500 testigos. ¡Wow! No 2, ni 5, ni 10, ni 15, ni 20. 500 testigos. Eso es una cosa sumamente contundente para demostrar que la resurrección de Jesucristo es una realidad, es un hecho histórico. Y fíjense que no eran cualquier testigo así como así. Recordemos que por lo menos en el caso de los apóstoles, todos, menos el apóstol Juan, absolutamente todos, menos el apóstol Juan, murieron por su fe en Jesucristo. Dieron su vida, murieron como mártires, como creyentes en el Señor Jesucristo. Prefirieron morir a renegar del Señor Jesucristo, demostrando que lo de ellos no era un mito, no era un cuento. Ellos estaban completamente convencidos. Ellos habían visto al Cristo resucitado. Sin contar que muchos otros fuera de los apóstoles también fueron asesinados por el hecho de ser cristianos. Y aunque se habla de que el apóstol Juan no murió como mártir, pero sí padeció por el hecho de ser cristiano. Padeció cárcel. Recordemos que fue enviado a la isla de Patmos como cárcel. Fue muchas veces azotado. El libro de los Hechos, en los capítulos 3, 4, vemos cómo fueron encarcelados Pedro y Juan, y fueron hasta azotados por su fe en el Señor Jesucristo, por predicar acerca del Cristo resucitado. ¿Quién iba a dar su vida por algo que sabía que era mentira? Lo que pasa es que ellos sabían que era verdad. Sigamos avanzando en el discurso de Pedro, Hechos capítulo 2 ahora, del 33 al 35. Él continúa hablándole a la multitud y continúa hablándole acerca de Jesucristo.
exaltado por el poder de Dios. ¿Quién? Jesucristo. Y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A qué se está refiriendo Pedro cuando le dice esto que ahora ustedes ven? Se está refiriendo al hecho de la venida del Espíritu Santo y que hubo esa manifestación de lenguas y de poder en aquel momento, y que esa multitud que había venido había sido atraída por toda esta algarabía y por escuchar que en idiomas extranjeros, idiomas de los países de los cuales venían muchos de estas personas, estaba siendo predicado el Evangelio del Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Y entonces el apóstol le dice: es por eso que sucedió esto hoy. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, y como dice el verso 34, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Por qué? Porque Cristo subió a los cielos. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Verso 35, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. O sea, como Cristo está vivo, como Él resucitó y está sentado a la derecha del Padre, Él envió al Espíritu Santo prometido. Y por eso pasó esto que ustedes, judíos, acaban de ver. Así le habla Él a la multitud. Está citando, cuando menciona a David, el Salmo 110, verso 1, para aquellos que llevan nota. Por último, enfoquémonos en este discurso de Pedro, en los versículos 36 al 37, siempre en Hechos capítulo 2. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, o sea, no es a otro, es ese, el que fue crucificado por ustedes, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¡Wow! ¡Qué gran bendición recibieron estas personas! Fueron conmovidos, fueron sensibles a la predicación de la palabra de Dios. No fueron tercos. ¿Cuántos seres humanos no hay desde aquel tiempo hasta el día de hoy que perseveran en su terquedad? Dios le llama también necedad, resistiéndose a la predicación de la palabra de Dios, resistiéndose a la obra del Espíritu Santo, quien toca a cada persona y le lleva el mensaje de la salvación de una manera o de otra. Estos hombres y mujeres que estaban allí dijeron: hermanos, ¿qué debemos hacer? Igualmente, nosotros y toda la humanidad, al escuchar el mensaje de la resurrección de Jesucristo, debería preguntar lo mismo: ¿qué debemos hacer? En el caso de nosotros los cristianos, ya hemos recibido a Cristo, muy bien, pero también debemos preguntar: Señor, ¿y qué más debo hacer? Una de las cosas más que deberíamos hacer nosotros ya como cristianos es predicar el Evangelio de Dios, compartirle de Cristo a otro. Podemos decir más: vivir para Dios, poner nuestra fe en Dios y su palabra. Jesucristo dijo ser alguien, y Él luego probó de muchas maneras, incluyendo la prueba final, su resurrección, que todo lo que Él dijo ser y todo, por tanto, lo que Él predicó es verdad. ¿Qué usted va a hacer ahora con ese conocimiento que usted tiene? ¿Qué va a hacer con esto que usted ha recibido también hoy de parte del Señor?